Señores estudiantes, tengan un cordial saludo. Voy a explicar el código de la base de datos que estamos gestionando con ayuda de la hoja de cálculo o de Excel. Entonces vamos a mirar la aplicación cómo funcionaría primero para recordar los elementos que debe tener esta base de datos y así poder explicar el código. Lo primero entonces es que esta estructura que estamos viendo que corresponde al formulario y corresponde a la estructura de la base de datos por cuanto tiene la información referida a los campos y a los registros, entonces debe tener una estructura parecida, no necesariamente igual, pero sí debe tener por lo menos una estructura muy parecida a esta, en donde aparezca el nombre del trabajo o el nombre de la empresa o el nombre de la institución, el nombre del colegio. Debe aparecer el primer campo, que en este caso es el empleado. El segundo campo es el código, el tercero los apellidos, el cuarto el nombre, el quinto el género, sexto la edad, séptimo cargo, octavo ciudad, noveno salario. El décimo sería en este caso la imagen, donde vamos a ir cargando las imágenes para esta base de datos. Debemos tener el control que nos va a permitir gestionar la información de esa base de datos. Ustedes observan que al dar clic flecha abajo se va pasando cada uno de los registros de manera descendente. Si oprimimos el de arriba, pues va a ser de manera ascendente: el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y hasta ahí llegamos. Entonces, para que esto nos funcione y se puedan cargar las imágenes como lo estamos viendo a través del control que nos permite hacer esa función de pasar adelante o atrás, arriba o abajo, según pues nosotros lo queramos entender, significa que debemos tener el código. Entonces, ese código, ¿cómo se organiza? Primero decimos subbuscar, porque está referido precisamente a ese control, al botón que se va a llamar buscar. En segundo lugar, onerror-goto errores significa que es la manera de corregir los errores. Si yo quisiera consultar un registro que no está en mi base de datos, pues estoy generando un error. Entonces, esta parte donde aparece on-error-goto errores funciona de la siguiente manera. Yo voy aquí a mi formulario principal y voy a suponer que quiero el registro número 12. Ese registro no existe porque ustedes vieron en la y explicación inicial que solamente hay 11 registros, le voy a dar 12. Y ustedes observan que de manera automática me está apareciendo un aviso en cada uno de los campos al llenarse, que significa numeral no aplica, y aparte de eso me aparece un aviso que dice: este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. Reintentar. Ese error precisamente sale de esta manera o aparece en la pantalla de esa manera porque en la programación aparece de esta forma. Si yo quisiera que apareciera otro aviso, yo tendría que programarlo. Entonces, estas dos instrucciones, on, error, goto, errores, más esta de abajo que es errores, es la que me permite obtener ese aviso donde dice que yo estoy buscando un registro que no aparece en la base de datos. Luego voy a enrutar las imágenes. ¿Cómo hago yo para que esta rotación de las imágenes funcione? Entonces tengo que programarlo y tengo que decirle a Excel qué tiene que hacer. Entonces para eso se coloca el código. Entonces el código comienza diciendo ruta imagen igual. Ustedes observan que hay un espacio. Todo esto debe conservarse en la sintaxis de la programación, porque si esos espacios no se hacen, voy a tener problemas para la programación. Segundo, colocamos dónde están mis imágenes. La ruta que yo he elegido para esas imágenes es la siguiente. Las comillas, importantísimo colocarlas. Aquí inician las comillas antes de la unidad C, 2 puntos, backlash es la barra que viene de izquierda a derecha, users, aquí está en el directorio,
tenemos subdirectorio y tenemos carpetas y subcarpetas. Por eso aparecen tantos backlash y una serie de nombres. User, documents, empresa, personajes. Y cerramos las comillas. Y después de cerrar las comillas, ustedes observan que hay un ampersand. Este símbolo del ampersand que aparece en la tecla F6 o en el número 6 significa que estoy concatenando. Esto significa y. Entonces, aparte de la ruta de la imagen, dice y chets será hojas. ¿En cuál hoja? De todas las que estamos mencionando acá, en la hoja que se llama registro, así he llamado en mi base de datos a esa hoja donde aparecen o donde deben aparecer las imágenes, punto range, y me dice E20. ¿Por qué este E20? Este E20 es porque está referido al formulario donde ustedes observan que yo tengo E20 acá, columna E, y ustedes observan que la fila es 20 y yo tengo acá las imágenes donde se cargan. Ahí es donde aparece el F105, el F104, el F103, bueno, la extensión .jpg. Y si ustedes van a la segunda hoja, observan que yo tengo cargados esos nombres en la columna B, F100, F101, 102, 103, 104, pero ustedes observan que estos nombres que aparecen en esta columna son exactamente los mismos que aparecen en la primera hoja, en la celda E20 que está refiriendo el código que estoy utilizando. Ustedes observan acá en E20 cómo va cambiando. Y eso es lo que aparece en la programación. Entonces tienen que tener en cuenta esa celda para poderla programar correctamente. Punto value. Luego decimos ActiveSheet.shapes. Abro paréntesis, las comillas, la foto, así he llamado yo al control donde se están cargando las imágenes, punto fill users pictures y la ruta de la imagen. Exit sub, errores, bueno, ya expliqué esto de los errores, a qué se refiere cuando estoy buscando un registro que no existe. ActiveSheet.shapes, foto entre comillas y paréntesis, punto fill user pictures, y está la ruta donde aparecen las imágenes. Esta ruta va a cambiar dependiendo de donde ustedes hayan guardado las imágenes. Si las guardan en una USB, tienen que enrutar de acuerdo a la USB la unidad de reconocimiento, sea en el computador de la casa o sea en el computador del colegio o sea en otro dispositivo. Tienen que colocar la ruta correcta. En este caso, la ruta aquí dice que es la unidad C, está en un directorio que se llama users, en un subdirectorio user, en una carpeta que es documentos, en una subcarpeta que es empresa, en una subcarpeta de la subcarpeta que se llama personajes, y luego es la imagen F112 JPG. Eso depende exclusivamente del computador y de la unidad que ustedes estén utilizando, donde tengan guardada la carpeta con todas las imágenes. Y dice que debe aparecer una caja de texto. MSG Box significa caja de texto, o un aviso donde va a decir el empleado no está registrado en nuestra base de datos, y cerramos la programación. Este es en sí el código que se debe utilizar para poder hacer la programación y que las imágenes se carguen correctamente en nuestro gestor de base de datos. Entonces vamos a volverlo a probar para mirar cómo es que realmente funciona en la práctica. Entonces nos ubicamos acá en el último, que es el registro 11, el empleado 11, y aquí ustedes observan que cuando yo cliqueo sobre la flecha abajo se va cargando en forma descendente de arriba hacia abajo. Si lo quiero hacer al contrario, ascendente, pues lo hago obviamente en sentido contrario, sería de abajo hacia arriba. De esa manera entonces funciona el código para cargar las imágenes, y de manera similar hay que organizar el código para que la lupa me funcione. Entonces aquí estamos observando la manera como el control está programado y me carga toda la información, todos los registros. Esto es un registro, este es otro registro, este es otro registro.
Y este es otro registro. Cada vez que yo muevo hacia abajo me va apareciendo la información completa registro por registro. Bueno, listo. De esa manera entonces organizo yo la programación de este control para que funcione. Voy a volver a mostrar el código por si existe todavía alguna duda. Observen que este es el código que tiene que ir asignado al control que me va a permitir desplazarme por los diferentes registros. Y los registros es el conjunto de información referida a cada una de las personas que yo tengo en mi base de datos, toda su información. De esa manera funciona entonces el control programado. Si lo quiero hacer manualmente, igual lo puedo hacer manualmente. Coloco aquí en la celda C20 el número del registro que quiero consultar, 9, doy enter y aparece la información del registro 9, 8, enter y aparece toda la información incluyendo su imagen. Vamos a decir 6, aparece toda la información del registro 6. De esa manera entonces la base de datos queda controlada manualmente colocando los números en la celda C20 o con el control debidamente programado. Y me queda pendiente la explicación de la lupa, pero pues la lupa ya ustedes se dan cuenta que es muy parecido al control que yo tengo acá porque es colocar un número, en este caso el del empleado, enter y me ubica toda la información. La lupa debería funcionar de una manera similar. Entonces la programación